Imagina un lugar especial, lleno de misterios y sorpresas, donde suceden cosas increíbles y el cielo parece estar más cerca de la tierra. Uno de esos lugares es el Monte de la Transfiguración, una montaña mencionada en la Biblia, donde, por un momento mágico, parece que lo que separa el cielo de la tierra desaparece. Este monte es el escenario de uno de los acontecimientos más misteriosos y maravillosos de la vida de Jesús, un episodio que se cuenta en el Nuevo Testamento y que hasta hoy despierta nuestra imaginación. Pensemos juntos en la escena. Jesús invita a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a subir con él hasta la cima de la montaña. Ellos, llenos de fe y curiosidad, aceptan la invitación sin saber lo que encontrarán allá arriba. El camino es empinado y agotador, pero están decididos. Durante la subida, conversan, hacen preguntas, intentan entender lo que va a suceder. ¿Será que algo especial está por venir? Sienten sus corazones latir más rápido con la expectativa. Al llegar a la cima, sucede algo extraordinario, algo que nunca hubieran podido imaginar. De repente Jesús, que hasta entonces estaba allí con ellos como siempre, comienza a cambiar. Su rostro empieza a brillar como el sol y sus ropas se vuelven tan blancas y radiantes que parecen hechas de luz. Pedro, Santiago y Juan lo miran, maravillados, casi sin poder creer lo que ven. Es como si una puerta al cielo se hubiera abierto justo delante de sus ojos. Pero la sorpresa no termina ahí. Mientras los discípulos aún están tratando de entender lo que está sucediendo, 2 figuras aparecen al lado de Jesús. Reconocen estas figuras por los relatos de la fe. Son Moisés, el gran líder que recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí, y Elías, el profeta que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Moisés y Elías comienzan a conversar con Jesús como viejos amigos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Los discípulos, aún más impresionados, se dan cuenta de que están presenciando un momento único y grandioso. Allí, delante de ellos, están 3 de las figuras más importantes de la fe, de diferentes épocas, reunidas en un solo lugar. Es como si el pasado, el presente y el futuro se encontraran en ese instante. Moisés representa la ley de Dios, Elías representa a los profetas, y Jesús, él representa algo aún mayor. Él es el puente entre todo eso, la conexión viva entre todas las promesas y esperanzas. Entonces, imagina por un momento, estás allí, junto con Pedro, Santiago y Juan, viendo todo esto suceder. ¿No sería algo que cambiaría tu vida para siempre? Para los discípulos, ciertamente lo fue. Nunca habían visto algo así. Ese Jesús que caminaba a su lado, que comía con ellos, que enseñaba a las multitudes y sanaba a los enfermos, ahora se mostraba de una manera que jamás podrían haber imaginado. Estaba brillando con una luz que parecía venir directamente del cielo. Era como si estuvieran viendo a Jesús como realmente es, en toda su gloria divina. Y de repente, una voz poderosa sale de una nube brillante que aparece en el cielo, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo». Mateo 17:5. Esa voz es la voz de Dios Padre, confirmando que Jesús es el Hijo de Dios, el elegido, aquel a quien todos deben escuchar. Los discípulos se sienten tan llenos de miedo y respeto que caen con el rostro al suelo. Es un momento de gran temor, pero también de gran maravilla. Luego, tan rápido como comenzó, la visión termina. Moisés y Elías desaparecen, la luz celestial se apaga y Jesús vuelve a ser como ellos lo conocían, un hombre, su maestro, allí a su lado. Pero nada es igual para Pedro, Santiago y Juan. Ellos vieron un lado de Jesús que nadie más había visto hasta entonces. Experimentaron un pequeño destello de la gloria de Dios, y eso lo cambió todo para ellos. Este encuentro no fue solo una coincidencia o un sueño. Fue una señal importante, un momento que mostró a todos que Jesús no era solo un maestro o un sanador, sino el Hijo de Dios, con un papel central en la historia de la fe. Moisés y Elías aparecieron a su lado para mostrar que todo lo que se dijo antes en la ley y en los profetas apuntaba hacia él. Jesús era el cumplimiento de todas esas promesas. Y esta historia no es solo para Pedro, Santiago y Juan. Es para todos nosotros, hasta hoy. El Monte de la Transfiguración nos recuerda que, incluso cuando no entendemos todo, hay momentos en los que Dios revela su presencia de maneras sorprendentes. Él nos invita a abrir nuestros corazones, a creer en algo más grande, a confiar en que hay un plan divino, incluso cuando las cosas parecen difíciles o confusas.
Por lo tanto, esta historia es una invitación para que todos nosotros, jóvenes o adultos, niños o ancianos, podamos ver más allá de las apariencias y darnos cuenta de que hay una luz divina que brilla en medio de nuestras vidas. Es una invitación a creer, a tener esperanza y a ver que Jesús no es solo una figura del pasado, sino una presencia viva y poderosa que quiere transformar nuestras vidas hoy. Y así como Pedro, Santiago y Juan, estamos invitados a subir la montaña de la fe, a ser testigos de su gloria y a llevar esa visión en nuestros corazones, esparciendo su luz donde quiera que veamos. Al descender de la montaña, Pedro, Santiago y Juan estaban aún más impresionados y confundidos que cuando subieron. Sus corazones latían aceleradamente y sus mentes estaban llenas de preguntas. Acababan de presenciar algo que nunca imaginaron ser posible. Jesús transformado delante de sus ojos, brillando como el sol, acompañado por Moisés y Elías, grandes figuras de la historia del pueblo de Dios. ¿Qué significaría todo aquello? Jesús percibió cuánto lo que habían visto los había tocado profundamente. Sabía que estaban llenos de curiosidad y tal vez incluso de temor por lo que todo aquello podría significar. Por eso les pidió que guardaran silencio sobre lo que habían presenciado. No cuenten a nadie sobre esta visión, dijo Jesús, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Mateo 17. Esa petición dejó a los discípulos aún más intrigados. No entendían lo que Jesús quería decir con resucitar de entre los muertos, pero en respeto al Maestro obedecieron, aunque eso significara guardar un secreto tan increíble y misterioso. Mientras descendían la montaña, Pedro, siempre tan impulsivo y entusiasta, pensaba en todo lo que había visto y sentido. No podía contener su emoción. Más temprano, cuando aún estaban en la cima de la montaña, le había dicho a Jesús: «Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mateo 17, 4. Pedro quería capturar ese momento especial, mantener a Moisés y Elías allí por más tiempo, como si pudiera prolongar esa experiencia divina para siempre. No quería que ese instante mágico terminara. Tal vez, al sugerir hacer las tiendas, Pedro estaba tratando de dar forma a algo que era difícil de comprender, algo que deseaba que permaneciera para siempre. Pero mientras Pedro aún estaba hablando, apareció una nube brillante y los envolvió. Los discípulos sintieron el calor y la luz de la nube alrededor de ellos, y entonces escucharon una voz poderosa salir de dentro de ella. «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo». Era la voz de Dios Padre, confirmando para todos ellos que Jesús era de hecho el Hijo amado de Dios. Esa voz reafirmó la identidad de Jesús y su misión especial, no solo como un gran maestro o profeta, sino como aquel que trae la salvación prometida. Los discípulos, ante esa presencia divina, quedaron tomados por una mezcla de miedo y reverencia, cayendo con el rostro al suelo. Fue un momento de gran emoción, un momento que los marcaría para siempre. Cuando todo se calmó y la luz de la nube desapareció, Jesús se acercó a ellos y los tocó diciendo: «Levántense, no tengan miedo». Mateo 17:7. Levantaron los ojos y se dieron cuenta de que Moisés y Elías ya no estaban allí. Solo Jesús estaba con ellos como antes. Era como si todo hubiera sido un sueño, pero sabían que no lo era. La experiencia que vivieron fue real y profundamente transformadora. Mientras continuaban descendiendo la montaña, Jesús repitió la petición de que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que Él resucitara de entre los muertos. Los discípulos guardaron silencio, pero en sus corazones una infinita cantidad de preguntas y emociones hervía. ¿Qué significaba resucitar de entre los muertos? Se preguntaban cómo y por qué algo así sucedería. Pedro, Santiago y Juan llevaban el peso de un gran misterio que aún no podían comprender completamente. Sus pensamientos también volvieron a Moisés, una figura central en su fe, a quien Dios había elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés había hablado directamente con Dios en el monte Sinaí y recibido las leyes sagradas. Sin embargo, incluso siendo tan cercano a Dios, Moisés no entró en la tierra prometida. Murió en la tierra de Moab y fue enterrado en un lugar que nadie conoce hasta hoy, como dice la Biblia en Deuteronomio. Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y él lo sepultó en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero hasta hoy nadie sabe el lugar de su sepultura.
Deuteronomio 34, 5 y 6. Los discípulos reflexionaban sobre esta historia mientras descendían la montaña. Pensaban en cómo Moisés, a pesar de ser tan especial, también enfrentó la muerte. Esto los hacía pensar aún más en lo que Jesús había dicho sobre su propia resurrección. Se preguntaban si lo que habían visto en la cima de la montaña era una señal de que algo aún más importante estaba por suceder. No comprendían todo, pero sabían que Jesús tenía un gran plan y que las cosas que él decía y hacía eran mucho más grandes de lo que ellos podían entender en ese momento. Y así siguieron a Jesús, descendiendo la montaña y regresando al mundo de todos los días, pero llevando en sus corazones y mentes el recuerdo de ese momento extraordinario. Guardaban el secreto que Jesús les había confiado, pero sabían que algo grandioso estaba por venir, algo que cambiaría sus vidas y el mundo para siempre. Aunque no lo entendían todo completamente, confiaban en Jesús y estaban dispuestos a seguir el camino que él había trazado, listos para ver lo que sucedería a continuación. Aunque Moisés haya dejado este mundo, su importancia y sus acciones no han sido olvidadas. La muerte de Moisés no significa el fin de su influencia o de su misión. De hecho, su presencia al lado de Jesús durante la transfiguración, cuando aparece resplandeciendo con luz divina, es un signo muy fuerte de que el plan de Dios continúa. Moisés, quien recibió las leyes de Dios en el monte Sinaí, representaba la antigua alianza, el compromiso de Dios con su pueblo a través de las leyes que debían seguir. Pero allí, en ese momento especial en la cima de la montaña, Moisés está al lado de Jesús, indicando que todo lo que él comenzó estaba siendo completado de una manera nueva y sorprendente. Esa escena nos muestra que la misión de Dios para el mundo no se detuvo con Moisés, se extendió y continuó con Jesús. Moisés fue el gran líder que guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto y les entregó las leyes de Dios. Pero ahora vemos que Jesús va más allá de esas leyes. Él es quien trae un nuevo mensaje, una nueva alianza basada no en reglas rígidas, sino en la gracia y el amor de Dios. Jesús estaba allí para enseñarnos que Dios no es solo alguien que dicta normas, sino alguien que quiere una relación verdadera con cada uno de nosotros. La presencia de Moisés al lado de Jesús durante la transfiguración muestra que el plan de Dios no tiene fin y que su promesa de salvación es eterna, atravesando el tiempo y ofreciendo una nueva esperanza para todas las personas. A medida que la historia se desarrolla a lo largo del tiempo, vemos que todas las líneas se encuentran en Jesús. Él es el centro de todo, el punto de donde parte la gracia de Dios y hacia donde regresa. A diferencia de Moisés, que trajo la ley de Dios al pueblo de Israel, Jesús es más que un mensajero o un hacedor de milagros. Él es la encarnación misma de la gracia y la verdad de Dios. Moisés era el portavoz de las leyes divinas, un conjunto de reglas y mandamientos que ayudaban al pueblo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero Jesús viene como el portador de algo aún mayor, la gracia divina. Él trae una nueva alianza, una promesa basada no en letras grabadas en piedra, sino en la profundidad del amor y del corazón compasivo de Dios, que quiere que todas las personas sean salvadas y conozcan la verdad. La transfiguración es ese momento increíble que une lo antiguo y lo nuevo, que conecta el pasado con el futuro. Allí, en el monte de la transfiguración, Moisés, que representa la antigua alianza de la ley, y Jesús, que representa la nueva alianza de la gracia, se encuentran. Esta reunión no es una simple coincidencia. Está llena de significado, mostrando que todo lo que sucedió antes estaba encaminándose hacia este momento, en que la misión divina de salvación sería revelada de manera plena. La presencia de Moisés con Jesús no es solo un detalle hermoso. Muestra que Jesús es el cumplimiento de todo lo que fue prometido y anunciado por Dios a lo largo de la historia. La ley divina dada por Moisés encuentra su propósito más profundo en la redención ofrecida por Jesús. Él trae una gracia que ilumina el camino para toda la humanidad, superando las barreras de lo que solo estaba escrito para convertirse en algo que es vivido, sentido y experimentado de manera real y personal. Pero Moisés no es el único que aparece al lado de Jesús. Elías, otro gran personaje de la fe, también está presente en este momento. Elías es conocido como el profeta de fuego, alguien que vivió para defender la fe en Dios en un tiempo en que muchos se habían desviado.
Elías enfrentó a reyes y enormes desafíos para llamar al pueblo de vuelta a la fidelidad a Dios. Su presencia en la transfiguración, al lado de Jesús, refuerza aún más la importancia de este evento. Nos recuerda que el llamado de Dios a la renovación espiritual y a regresar a Él es continuo y vital. Incluso siglos después de su vida, Elías sigue simbolizando la pasión de Dios por la verdad, por la justicia y por el arrepentimiento sincero de cada uno. Entonces, ¿qué significa realmente la transfiguración de Jesús? Este evento no es solo un milagro donde Jesús cambia de apariencia. Es un momento que revela algo mucho mayor. Muestra la verdadera identidad de Jesús, no solo como un gran líder o profeta, sino como el mismo Hijo de Dios. Jesús se revela como un puente vivo entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. Durante la transfiguración, Él da a los discípulos un vistazo de su gloria divina, mostrando que no solo está cerca de Dios, sino que es la manifestación misma de Dios entre nosotros. Es un momento en el que Jesús se muestra no solo como alguien que habla sobre Dios, sino como aquel que es Dios en forma humana, presente para traer salvación, amor y esperanza al mundo. Además, la transfiguración sirve como un recordatorio de que Jesús vino para continuar y cumplir todo lo que comenzó con Moisés y Elías. Él es el cumplimiento de la ley que Moisés trajo y de las profecías que Elías proclamó. En Jesús, toda la historia de la salvación se encuentra y se completa. Él es el camino, la verdad y la vida, la esperanza viva de que la promesa de Dios de redención y vida eterna es verdadera para todos nosotros. Por lo tanto, la transfiguración de Jesús es mucho más que un momento hermoso e impresionante. Es un evento lleno de significado que nos llama a reconocer quién es realmente Jesús, el Hijo amado de Dios, que vino para traernos de vuelta al Padre. Ese momento nos invita a abrir nuestros corazones al mensaje de Jesús, a escuchar sus palabras con atención y a seguir su camino con fe y confianza. Es una invitación a recordar que en Jesús encontramos la gracia que ilumina nuestras vidas, nos da esperanza y nos muestra el amor incondicional de Dios, que siempre ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos. Para Pedro, Santiago y Juan, aquel momento especial en el monte de la transfiguración fue mucho más que una experiencia increíble. Fue como si el mismo cielo se hubiera abierto para revelar la verdad ante sus ojos. Ver a Jesús en toda su gloria no solo confirmó sus creencias, sino que también renovó su fe de una manera poderosa. No estaban simplemente siguiendo a un maestro sabio o a un líder espiritual. Estaban en la presencia del Hijo de Dios, cuya luz brilló tan intensamente que se volvió imposible negar la grandeza de su misión. Este evento marcó sus almas de una manera que los guiaría por toda la vida, como una luz que brilla en la oscuridad, mostrándoles el camino en medio de los desafíos, dudas e incertidumbres que enfrentarían. Las montañas, en la historia bíblica, siempre han sido más que simples elevaciones del terreno. Simbolizan lugares sagrados donde ocurren cosas extraordinarias. Las montañas son lugares donde el cielo y la tierra parecen tocarse, donde las personas se acercan más a Dios y donde Dios se revela al ser humano de formas sorprendentes. En el monte Sinaí, por ejemplo, Moisés recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, no como un conjunto de reglas cualquiera, sino como un pacto eterno, un compromiso divino que moldearía la fe y la vida de todo el pueblo de Israel. Moisés subió la montaña como líder de su pueblo y descendió con una misión clara y un mensaje que definiría la relación entre Dios y la humanidad por muchas generaciones. De manera similar, el Monte de la Transfiguración se convirtió en el escenario de un acontecimiento espectacular que también moldearía la comprensión de la fe para siempre. En este monte, Jesús no solo aparece en su gloria, sino que se revela de una manera que nadie jamás había visto. Cuando la voz de Dios resonó declarando, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo», dejó claro que Jesús es más que un profeta o maestro, Él es el mismo Hijo de Dios. Esta declaración divina dio a todos los presentes, especialmente a los discípulos, una certeza innegable sobre la misión de Jesús. Fue como si Dios estuviera poniendo un sello celestial sobre todo lo que Jesús había dicho y hecho hasta ese momento. Esta experiencia, sin embargo, no fue solo para mostrar la grandeza de Jesús, también fue para dar a los discípulos una comprensión más profunda de quién era realmente y de su misión en la tierra. Así como el monte Sinaí fue el lugar donde Moisés recibió la ley de Dios,
El monte de la Transfiguración se convierte en el lugar donde los discípulos comienzan a entender el verdadero propósito de Jesús. Allí fueron testigos de una visión que superaba todo lo que conocían. Jesús no era solo un líder sabio, sino la encarnación misma del amor y la gracia de Dios. Alguien que vino para salvar y redimir a la humanidad de sus errores y pecados. La presencia de Moisés y Elías al lado de Jesús también es muy significativa. Moisés representaba la ley y Elías los profetas. Ambos eran grandes figuras de la historia de Israel, y ambos tuvieron encuentros poderosos con Dios en montañas en el pasado. Sin embargo, ahora estaban allí al lado de Jesús, mostrando que todo lo que ellos representaban apuntaba hacia Él. La ley que Moisés trajo y las profecías proclamadas por Elías no eran un fin en sí mismas, sino parte de un plan mayor que culminaba en la llegada de Jesús. Él no vino para abolir lo que vino antes, sino para completar, para dar pleno sentido a todas las promesas de Dios hechas a través de los tiempos. El monte de la Transfiguración no fue elegido por casualidad. Marca un punto de inflexión importante en la jornada de Jesús, cuando su misión se vuelve más clara y su propósito es revelado de manera más profunda. Allí, los discípulos no solo vieron a Jesús en su gloria, sino que también comenzaron a entender que Él era el Mesías prometido, aquel que los profetas habían anunciado durante siglos. Jesús era el Cordero de Dios, el sacrificio final que sería ofrecido para eliminar los pecados del mundo y restaurar la relación entre Dios y la humanidad. La transfiguración de Jesús en el monte no fue solo un espectáculo de luz y esplendor. Fue un destello concedido a Pedro, Santiago y Juan de una realidad mucho mayor, la realidad eterna de quién es realmente Jesús. Vieron un destello de la gloria que Él siempre tuvo antes de venir al mundo y que continuaría teniendo después de su resurrección. Este evento extraordinario fue una muestra del reino de Dios, una visión anticipada de lo que estaba por venir. Cuando Jesús dijo en Mateo 16:28 que algunos de sus discípulos verían su gloria antes de morir, se refería exactamente a este momento. Ellos fueron testigos de su gloria real, el brillo celestial que demostraba su verdadera identidad como Hijo de Dios. Aunque la Biblia no proporciona todos los detalles sobre lo que Jesús, Moisés y Elías discutieron, el Evangelio de Lucas sugiere que hablaron sobre la partida de Jesús, el sacrificio que haría en Jerusalén. Este diálogo no fue solo una conversación casual, sino un puente entre el pasado y el futuro, entre las profecías del Antiguo Testamento y su realización en Jesús. Estaban hablando sobre el plan de Dios, un plan que se estaba cumpliendo en ese preciso momento y que traería redención a todos. La transfiguración, por lo tanto, no es solo un evento aislado en la vida de Jesús. Es un punto crucial que conecta todas las promesas de Dios con su cumplimiento en Cristo. Es un recordatorio de que Jesús es la clave para entender toda la historia de la salvación, y que su misión era mucho mayor de lo que los discípulos podían imaginar. Él vino para cumplir el plan de Dios, para traer luz, esperanza y vida eterna a todos los que creen. La transfiguración de Jesús fue un momento muy especial que marcó un gran cambio en el plan de Dios para la humanidad. En ese evento, algo muy importante sucedió. El pasado y el presente se unieron en la figura de Jesús, mostrando que Él es la pieza central del plan divino de salvación. Para los discípulos que estuvieron presentes, Pedro, Santiago y Juan, aquel momento en el monte de la Transfiguración fue una confirmación de que Jesús era el Mesías prometido, aquel que las Escrituras mencionaban desde hace mucho tiempo. Pero además, también fue una señal de lo que estaba por venir, el doloroso camino que Jesús recorrería en Jerusalén. Cuando Jesús habló de su partida, no estaba hablando solo de dejar este mundo, sino del verdadero objetivo de su misión: pasar por el sufrimiento, la muerte y luego resucitar para salvar a todas las personas. Después de esa increíble experiencia en el monte, donde la verdadera naturaleza divina de Jesús fue revelada de una forma que nunca habían visto, los discípulos comenzaron a descender, volviendo a la vida normal, al mundo cotidiano. Dejaron atrás ese lugar especial de revelación y se prepararon para encontrarse nuevamente con los otros discípulos que estaban esperando abajo. Pero el descenso de la montaña no fue solo un movimiento físico, un cambio de altura. También fue un regreso al mundo humano, lleno de desafíos, problemas y dificultades.
El aire a su alrededor aún estaba cargado de la emoción y la energía de ese momento sagrado, y los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, luchaban por entender la magnitud de lo que acababan de presenciar. Cuando llegaron al pie de la montaña, pronto se dieron cuenta de que estaban de vuelta a la dura realidad. En lugar de la paz y la tranquilidad que sintieron en la cima de la montaña, encontraron una gran multitud esperándolos. Había maestros de la ley discutiendo con los otros discípulos. El cambio de la cima de la montaña al valle era un símbolo poderoso de lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba descendiendo de su lugar de gloria y revelación al mundo lleno de dificultades, conflictos y sufrimiento. La misión de Jesús era precisamente esta: traer la luz de Dios a la realidad de la vida humana, donde muchas personas estaban perdidas y necesitaban ayuda. Aunque la transfiguración fue un momento en el que Jesús mostró toda su divinidad, también sirvió como una anticipación de los tiempos difíciles que estaban por venir. El hecho de que Jesús descendiera de la montaña simboliza su jornada hacia los desafíos más difíciles de su misión en la tierra. Él sabía que se dirigía hacia un final doloroso, su sufrimiento, muerte y finalmente su resurrección. Este descenso no fue una retirada de su gloria divina. Al contrario, mostró que Él estaba listo para asumir su misión por completo, involucrándose en las experiencias humanas más difíciles, con amor y sacrificio. Jesús era plenamente consciente de los desafíos que le esperaban. Sabía que encontraría problemas y situaciones complicadas, como el niño poseído por un espíritu maligno. Aún así, no dudó ni retrocedió. En lugar de eso, comenzó a preparar a sus discípulos para los eventos que estaban por venir. Jesús empezó a hablar de manera más clara y directa sobre el sufrimiento que enfrentaría, su muerte inminente y la esperanza que vendría con su resurrección. La transfiguración entonces fue mucho más que solo un momento en el que Jesús brilló con su gloria celestial. Fue una preparación para los tiempos difíciles que vendrían, una manera de fortalecer la fe de los discípulos, para que pudieran soportar lo que estaba por venir. Mientras descendían de la montaña, Jesús tuvo una conversación muy importante con sus discípulos. Les explicó que era necesario ir a Jerusalén, donde Él enfrentaría un gran sufrimiento a manos de los líderes religiosos. También les dijo que sería muerto, pero que después de 3 días, resucitaría. Esta revelación fue una forma de preparar a los discípulos para lo que estaba por venir. Quería que supieran que incluso frente al sufrimiento, había un propósito mayor, y que su muerte no sería el fin, sino un paso hacia algo más grande, una victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Esa visión momentánea de la gloria divina de Jesús durante la transfiguración sirvió como un faro de esperanza para los discípulos. Fue un recordatorio de que, por más difíciles que fueran los días por venir, una gran victoria estaba asegurada. En ese momento, Jesús reafirmó su identidad y misión como el Mesías prometido, el Salvador que vino al mundo para cumplir todas las promesas hechas por Dios desde el principio. No solo estaba siguiendo lo que las Escrituras decían, estaba ofreciendo una salvación real y definitiva para toda la humanidad. Este evento fue un vínculo que conectó el ministerio de Jesús con el cumplimiento de todas las antiguas promesas, profecías y leyes, revelando el inmenso amor de Dios de una manera que nadie jamás había visto. Para Pedro, Santiago y Juan, el descenso de la montaña fue solo el comienzo de una nueva etapa de sus vidas con Jesús. Habían sido testigos de un destello de la gloria de Dios y habían visto a Jesús de una manera que pocos tuvieron la oportunidad de ver. Ahora, entendían que la misión de Jesús era mucho mayor de lo que podrían imaginar. Necesitaban estar listos para enfrentar desafíos mayores, sabiendo que a pesar de las dificultades, la luz de Jesús continuaría guiándolos. Así, la transfiguración fue un momento de revelación, pero también de preparación. Fue el momento en que los discípulos vieron la verdadera naturaleza de Jesús y comenzaron a comprender el gran plan de Dios para la salvación del mundo. Regresaron al mundo sabiendo que tenían un papel importante que desempeñar, que necesitaban estar al lado de Jesús, aprendiendo y creciendo, para que, cuando llegara el momento, pudieran compartir esa luz y ese mensaje de esperanza con todos. La transfiguración fue así un punto crucial en la vida de Jesús y de sus discípulos, un momento que marcaría sus vidas para siempre y los prepararía para los desafíos y las alegrías que aún estaban por venir.
El pasaje de Mateo 17, 1-13 es como un puente que conecta diferentes momentos cruciales en la historia de la salvación. Comienza con las figuras de Moisés y Elías, dos de los más grandes personajes del Antiguo Testamento, y llega al punto más importante de la fe cristiana: la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador prometido. En este texto vemos que las montañas siguen desempeñando un papel muy especial. Se presentan en las Escrituras como lugares de encuentro con lo divino, lugares donde grandes acontecimientos revelan el plan de Dios para la humanidad. Así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir las leyes de Dios, y Elías experimentó la presencia de Dios en el monte Horeb, Jesús también elige una montaña, el monte de la Transfiguración, para revelar su gloria de una manera única a sus discípulos, preparándolos para el punto culminante de su misión de redención. En el monte de la Transfiguración, Moisés y Elías aparecen al lado de Jesús, y esto tiene un significado muy importante. Moisés representa la ley de Dios, la que fue dada al pueblo de Israel para guiarlos y moldear su forma de vivir. Elías, por otro lado, representa a los profetas, aquellos que vinieron para recordar al pueblo las promesas de Dios y su compromiso con ellos. La presencia conjunta de estos dos gigantes de la fe judía al lado de Jesús no es solo un detalle decorativo, simboliza que Jesús es el cumplimiento de todo lo que fue prometido por la ley y los profetas. Jesús no vino para deshacer lo que había sido dicho antes, sino para llevar todo a una conclusión perfecta. Moisés y Elías, que tuvieron sus propios encuentros especiales con Dios en montañas en el pasado, ahora aparecen al lado de Jesús, confirmando que todo lo que ellos representaban se estaba cumpliendo en él. La ley de Moisés, también conocida como Torá, contiene los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y está llena de historias, profecías y mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Estas leyes no fueron dadas solo para establecer reglas de comportamiento, sino para mostrar al pueblo cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, la ley también tenía un papel más profundo. Funcionaba como un espejo, reflejando las imperfecciones humanas y la incapacidad de las personas para vivir de manera perfectamente justa por sí solas. Destacaba la necesidad de un Salvador, alguien que pudiera llenar la brecha entre la santidad de Dios y la imperfección humana. Así, la ley era como un maestro o tutor que guiaba a las personas hacia Cristo. Preparaba el camino para aquel que vendría a cumplir perfectamente todas las exigencias de Dios. Como Pablo escribe en Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley para que haya justicia para todo aquel que cree. Esto significa que Jesús es el objetivo final hacia el cual apuntaba la ley. Él no vino a eliminar o desobedecer la ley, sino a completarla en su totalidad, obedeciendo todos sus mandamientos y cumpliendo todas las profecías. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús se convierte en el camino por el cual la humanidad puede reconciliarse con Dios, como era el propósito de la ley desde el principio. Jesús es, por lo tanto, la expresión máxima de lo que la ley intentaba mostrar: el amor perfecto de Dios y su justicia. En Jesús encontramos la realización de todas las exigencias de la ley y la materialización de todas las promesas de los profetas. Él es la encarnación viva de la misericordia de Dios, el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Su vida, muerte y resurrección cumplen todas las antiguas promesas, trayendo la esperanza de la redención y mostrando que la voluntad de Dios es salvar y restaurar a la humanidad. La ley, que pretendía restaurar la relación quebrada entre Dios y su pueblo, encuentra su más completa realización en Jesús. Él alcanza el objetivo de la ley de una manera que nadie más podría. Jesús no solo cumplió cada detalle de la ley, también dio vida y significado a todas las profecías del Antiguo Testamento. Él sacó a la luz el plan de salvación de Dios con su propia vida, mostrando que todo lo que fue prometido era real y se estaba cumpliendo en él. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, está llena de profecías que hablan de la venida de un Mesías. Estas profecías, que se extienden por cientos de años y fueron dadas por diferentes profetas, eran como estrellas brillantes en el cielo, señalando todas hacia un momento único y extraordinario en la historia humana: el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Así, la narrativa de Mateo y los acontecimientos en el monte de la Transfiguración muestran claramente que Jesús es el centro del plan de Dios.
Él es el cumplimiento de todas las promesas antiguas, el Mesías que vino para salvar a la humanidad y traer una nueva esperanza. El monte de la transfiguración se convierte así en un hito espiritual, donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran, reafirmando que todo lo que Dios prometió se realiza en Jesús. Él es la clave para entender toda la historia de la salvación, desde los días de Moisés y Elías hasta el cumplimiento definitivo en su vida, mostrando que el plan de Dios siempre ha sido y siempre será un plan de amor y redención para todas las personas. Moisés, el gran líder que recibió la ley, y Elías, el poderoso profeta que trajo la palabra de Dios al pueblo, aparecieron al lado de Jesús para mostrar que sus historias se encontraban y culminaban en ese momento. El propósito de la ley, que es reconciliar a la humanidad con Dios, se realiza plenamente en Jesús. Él es el punto final de todas las promesas de salvación y la prueba de que la palabra de Dios es siempre verdadera. En este encuentro en el monte de la transfiguración, vemos la continuidad del plan de Dios, que comenzó con Moisés, pasó por los profetas como Elías y llegó a su clímax en Jesucristo. Esto refuerza que todo lo que Dios ha dicho a lo largo de la historia se estaba concretando en ese momento. Por lo tanto, la transfiguración es un poderoso recordatorio de que Jesús es el Mesías esperado, el Salvador que cumple las antiguas profecías y realiza el profundo deseo de Dios de conectarse y salvar a su pueblo. Es una garantía de que la salvación y el amor de Dios, revelados a través de Jesús, están disponibles para todos nosotros, como parte del plan eterno de redención. La presencia de Moisés y Elías, conversando con Jesús en el monte de la transfiguración, también nos recuerda que la historia de Dios con su pueblo está llena de continuidad y propósito. Moisés, que recibió la ley directamente de Dios, y Elías, que habló con coraje y fervor sobre la justicia de Dios, simbolizan dos de las principales maneras en que Dios comunicó su voluntad y su promesa de redención. Sin embargo, ambos apuntaban a algo más grande que estaba por venir. Cuando aparecen al lado de Jesús, es como si estuvieran pasando el testigo a él, reconociendo que Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a través de ellos. Me di cuenta de que aún no has dejado tu me gusta en este video. Esto es muy importante para que YouTube siga promocionando nuestro contenido y te ayude en tu jornada espiritual. Así que deja tu me gusta en este video. Esa escena en el monte de la transfiguración no fue solo un encuentro sorprendente, fue un momento de afirmación para los discípulos y para todos nosotros. Fue como si Dios estuviera diciendo claramente, este es mi plan y se está cumpliendo ahora en Jesús. Fue una forma de mostrar que, en Jesús, todas las partes de la historia de Dios se unen, desde las leyes y los profetas hasta la nueva alianza de amor y gracia. El encuentro de Jesús con Moisés y Elías también destaca que su misión es la culminación de todo lo que Dios estaba haciendo desde el principio. Él es el punto en el que todas las promesas se encuentran y donde la redención finalmente se realiza. Por eso la transfiguración es un evento tan poderoso y significativo. Nos recuerda que Dios es fiel y cumple sus promesas, y que en Jesús Él está ofreciendo la salvación para todos los que creen. Es un llamado a confiar, a creer y a ver la obra completa de Dios en acción en nuestra propia vida. La vida de Jesús, tal como se describe en el Nuevo Testamento, reúne todas las profecías del Antiguo Testamento en una única y poderosa historia, mostrando claramente el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Entre esas muchas profecías, una de las más impresionantes proviene del profeta Isaías, quien, siglos antes del nacimiento de Jesús, anunció tanto el nacimiento milagroso del Mesías como el sufrimiento que soportaría por todos nosotros. Isaías, conocido por sus palabras de consuelo y esperanza para el pueblo de Israel, habló de manera muy conmovedora sobre el sacrificio que el Mesías haría, diciendo, «Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estaba sobre él, y por sus heridas fuimos sanados». Isaías 53:5. Estas palabras de Isaías no solo anticipaban el sufrimiento que Jesús enfrentaría, sino que también revelaban el propósito redentor de ese sufrimiento. Jesús moriría en lugar de todos, cargando con nuestros pecados y trayendo sanidad espiritual a la humanidad. La profecía de Isaías nos da una visión profunda de la misión de Jesús, mostrando que Él no vino solo para ser un gran maestro o sanador,
sino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él soportaría el dolor y el castigo que eran nuestros, para que pudiéramos tener paz y vida eterna. Antes de continuar, asegúrate de que ya te has suscrito al canal para no perderte las próximas historias que publicaremos. El evento de la transfiguración de Jesús, descrito en los Evangelios, es un momento extremadamente significativo que da a los discípulos un atisbo directo del cielo. Es como si una cortina se abriera por un breve momento, permitiendo que Pedro, Santiago y Juan vieran la verdadera gloria de Jesús. En la cima de la montaña no vieron solo a su amigo y maestro, sino al Hijo de Dios en toda su majestad celestial. Jesús brilló como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Fue una visión que los dejó maravillados y temerosos al mismo tiempo. Una experiencia que cambió para siempre la forma en que veían a Jesús y su misión. Más que solo un milagro impresionante, la transfiguración es una revelación profunda de la verdadera naturaleza de Jesús. Sirve como una promesa viva del futuro redentor que Dios ha preparado para toda la creación. En ese momento especial, la divinidad de Jesús fue revelada de manera gloriosa, permitiendo que los discípulos vieran, aunque fuera por un breve instante, la gloria que tendría después de su resurrección, y dándoles un atisbo del esplendor que se manifestará plenamente en su segunda venida. Esta experiencia no solo fue para reafirmar la divinidad de Jesús, sino también para dar a los discípulos la certeza de que todas las promesas de Dios se cumplirían de manera plena. La presencia de Moisés y Elías durante la transfiguración también está llena de significado. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, estaban allí por un motivo muy importante. Ellos mostraban que Jesús era el cumplimiento de toda la historia de Israel. Moisés, que recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, y Elías, que proclamó valientemente la voluntad de Dios al pueblo, estaban ahora al lado de Jesús, confirmando que todo lo que hicieron y representaron estaba siendo completado por Él. Jesús es el centro de toda la revelación divina, el punto de encuentro entre la ley y los profetas, el cumplimiento de todas las profecías y esperanzas que se desarrollaron a lo largo de los siglos. Este momento es también una confirmación de que la historia de Dios con su pueblo es una narrativa continua, llena de propósito y significado. Jesús no es un personaje nuevo y aislado en la historia de la fe. Él es el punto culminante de un plan que Dios comenzó a desarrollar desde el principio de los tiempos. Cuando Dios habla desde el cielo y dice, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo». Mateo 17:5, Él está reafirmando la importancia de Jesús y pidiendo a todos que sigan sus palabras. Este mandato es un llamado claro para todos nosotros a reconocer a Jesús como la autoridad suprema, aquel que tiene el mensaje de vida eterna y que nos guía hacia la verdad, el amor y la plenitud de la vida. En el mundo de hoy, lleno de distracciones, preocupaciones y ruidos, la transfiguración de Jesús surge como un llamado a la reflexión y a la concentración en lo que realmente importa. Nos recuerda la necesidad de elevar las enseñanzas de Jesús por encima de todas las otras voces, reconociéndolo como la palabra viva, la fuente de toda sabiduría y verdad. Aceptar esta invitación no es solo elegir un camino espiritual, sino alinear nuestras vidas con el plan de Dios, viviendo de acuerdo con la verdad que trasciende el tiempo y las circunstancias. La transfiguración aparece como un faro de esperanza, iluminando el camino que somos llamados a seguir, asegurándonos de que hay un futuro glorioso para todos los que permanecen fieles a Jesús. Esta experiencia histórica nos incentiva a fundamentar nuestras vidas en las enseñanzas de Cristo, construyendo nuestras existencias sobre una base sólida que no será sacudida por las tormentas de la vida. Al profundizar en el significado de la transfiguración, no estamos simplemente recordando un evento pasado, sino conectándonos con el amor y el propósito de Dios que continúan resonando a través de los tiempos. La transfiguración también nos recuerda que, aunque Jesús vivió entre nosotros como hombre, Él es también verdaderamente divino. Él vino para mostrarnos el camino de regreso a Dios, ofreciéndonos una vida plena de significado, amor y propósito. Ver su gloria en ese monte nos da la confianza de que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, existe una promesa de redención, transformación y esperanza que nunca falla.
Esta visión es un llamado para que depositemos nuestra confianza en Jesús, escuchando sus palabras, siguiendo sus pasos y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas, seguros de que Él es nuestra esperanza y nuestra salvación. Reflexionar sobre la transfiguración es una invitación para acercarnos más a Dios, para profundizar nuestra fe y para comprender más plenamente el papel esencial de Jesús en nuestras vidas y en toda la creación. Él nos llama a una relación más profunda, a una confianza más firme y a una vida guiada por la luz de su verdad. Este evento no es solo una narrativa antigua, sino un mensaje vivo que continúa hablando con nosotros hoy, desafiándonos a seguir el camino que Jesús mostró, a escuchar su voz y a confiar en su promesa de un futuro lleno de esperanza, gloria y redención. Además, la transfiguración ofrece un vistazo del futuro que aguarda a todos aquellos que creen en Jesús. Es una visión anticipada del reino de Dios, donde no hay dolor, tristeza ni oscuridad, sino solo la luz eterna de la presencia de Dios. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades de la vida, tenemos un destino glorioso esperando por nosotros, un lugar donde la paz, el amor y la justicia de Dios reinarán para siempre. Jesús, al transfigurarse, mostró a los discípulos y a todos nosotros que Él es el camino hacia ese futuro prometido, el camino que nos conduce a una relación eterna con Dios. Así, la transfiguración nos llama a mirar más allá de las preocupaciones y desafíos del día a día y a fijar nuestros ojos en lo que es eterno. Nos desafía a vivir con un corazón lleno de fe y esperanza, sabiendo que el mismo Jesús que brilló en el monte está con nosotros en todo momento, guiándonos con su amor, sosteniéndonos con su gracia y preparándonos para una eternidad con Él. Es una invitación para confiar en la fidelidad de Dios y para vivir cada día con la certeza de que estamos seguros en sus manos, ahora y para siempre. La transfiguración de Jesús es un momento poderoso que conecta todas las profecías y promesas de Dios, desde el comienzo de la historia hasta su cumplimiento pleno en Cristo. Este evento no es solo una narrativa antigua, sino una invitación viva para profundizar nuestra fe, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, la autoridad suprema que nos guía hacia la verdad, el amor y la vida plena. Nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, hay una promesa de redención, transformación y esperanza para todos los que confían en Él. Al reflexionar sobre la transfiguración, somos invitados a elevar nuestros ojos hacia lo que es eterno, a seguir los pasos de Jesús y a vivir con fe y confianza, sabiendo que un futuro glorioso nos espera. Este evento es un recordatorio de que, en Jesús, encontramos la verdadera luz que ilumina nuestro camino y la promesa de una vida eterna al lado de Dios. Si quieres seguir aprendiendo y profundizando en temas como este, suscríbete a nuestro canal. Aquí, exploramos juntos los mensajes de la Biblia y su impacto en nuestras vidas hoy. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este video con tus amigos para difundir el mensaje de esperanza y amor de Dios. Hasta el próximo video.